Saludos desde Euronews. Les ofrecemos ahora las noticias destacadas de este jueves 6 de diciembre. Han definido la actualidad. Se lo mostramos ahora en Euronews Hoy. Estos son los titulares. La Constitución española cumple 40 años. El general reconocimiento de la eficacia histórica de la ley fundamental viene acompañada de críticas y peticiones de reforma. En Francia, los partidos de izquierda presentarán una moción de censura contra el gobierno Macron el lunes que viene. El sábado, nueva manifestación de los chalecos amarillos. Repetidas sentencias benignas en Argentina contra violadores y asesinos de mujeres. Indignación en las calles con fuertes críticas contra los jueces. Toda la carga de obsesiones, dolor y desapego del cineasta Ingmar Bergman revisados en el centenario del nacimiento de un cineasta clásico del siglo XX. 40 años ya de la Constitución española. La herramienta jurídica que sirvió para armar un Estado que salía de una dictadura con un ejército inmovilista y con amplios núcleos golpistas. Crisis de los 40 y necesidad de cambios en una nueva fase de profundización, cambio y debate de la democracia española. El rey Felipe VI ha hecho una férrea defensa de la monarquía en su discurso ante el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española. El acto al que han acudido todos los presidentes de gobierno que ha tenido España, que siguen con vida, ha servido para homenajear y en cierto modo rehabilitar al rey emérito Juan Carlos I. La unidad de España, reconociendo la autonomía de sus nacionalidades y regiones para su autogobierno. La monarquía parlamentaria, en la que el rey es símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía. Pero la crisis de los 40 golpea de lleno a la Constitución y son cada vez más las voces que piden que se adapte a los nuevos tiempos. El analista político Fernando Vallespín se muestra pesimista. Todos los sectores políticos son conscientes de que hay cosas que tenemos que reformar, sobre todo si queremos resolver el problema que tenemos con Cataluña, que es reorganizar el sistema de distribución territorial del poder. Pero no hay acuerdo porque todavía el caso catalán, como hemos visto, da grandes rendimientos políticos, electorales a algunos partidos y, por supuesto, yo creo que no tienen ningún incentivo para entrar a buscar una solución por la vía de la reforma constitucional. No muy lejos del Congreso, cientos de personas se han manifestado para exigir el fin de la monarquía parlamentaria y la instauración de una república en España. Protestas similares han tenido lugar en Cataluña y en el País Vasco. El primer ministro francés, Édouard Philippe, asegura que va a movilizar medios excepcionales para las protestas de los chalecos amarillos del sábado que viene. El temor de que la convocatoria degenere en violencia, especialmente en París, convocará más antidisturbios e incluso fuerzas militares protegiendo museos y monumentos nacionales. Y además de la calle, la izquierda plantea una moción de censura al gobierno francés. El próximo lunes, la izquierda francesa presentará en la Asamblea Nacional una moción de censura contra el gobierno por su gestión de la crisis de los chalecos amarillos. Una iniciativa tomada por el Partido Socialista, la Francia Insumisa y el Partido Comunista. El primer ministro galo ha retirado la subida de impuestos a los carburantes para 2019 y ha explicado en el Senado los principales puntos de su política impositiva. He fijado dos reglas. Este debate no debe crear más impuestos, sino debe empeorar o aumentar nuestro déficit presupuestario. La moción no tiene, sin embargo, posibilidades de salir adelante frente a la mayoría absoluta en el Parlamento de la República en Marcha, el partido del presidente Macron. Las huellas de los graves disturbios del pasado sábado siguen presentes en las calles de París.
Las autoridades galas temen que se repitan el próximo fin de semana. Se han establecido nuevas medidas de seguridad para atajar los disturbios previstos para el sábado. Las vallas que bloquearon a los policías serán retiradas. Las fuerzas de seguridad estarán autorizadas a enfrentarse directamente con los manifestantes si fuera necesario. Se incrementará el número de efectivos. Se han cancelado algunos eventos como viajes oficiales de ministros o el partido de fútbol entre el Paris Saint-Germain y el Montpellier. También se está considerando movilizar al ejército para proteger los edificios emblemáticos de la capital. Queda por saber si este nuevo dispositivo permitirá evitar lo peor o, por el contrario, encenderá aún más los ánimos. Temores desatados por el Brexit y no solo en el Reino Unido. Mientras la primera ministra Theresa May negocia con sus diputados concesiones sobre su pacto de Brexit a fin de evitar o al menos reducir la escala de la derrota cuando sea votado el martes que viene, jubilados británicos por todo el mundo se temen lo peor. En Portugal toman medidas. Aunque nadie sabe con certeza lo que pasará con el Brexit, la comunidad británica de expatriados en el Algarve, al sur de Portugal, está muy preocupada. Hace año y medio, Rory Stewart creó el grupo de Facebook British in Portugal para defender los derechos de los inmigrantes británicos. Muchas de sus dudas siguen sin respuesta. Una vez que dejemos de ser ciudadanos de la UE y al convertirnos en nacionales de terceros países, ¿cómo cambia nuestra situación? ¿Cómo cambiarán nuestros derechos como residentes en Portugal? Nuestros derechos respecto a las pensiones, a la atención médica, etcétera. El Brexit aún no se ha producido, pero desde ya tiene un impacto en la vida de Rory, que como muchos otros británicos siente que sus derechos están en una especie de limbo. Nos dimos cuenta de que teníamos que protegernos. La libra esterlina cayó más del 20%, lo que afectó a mi pensión. Por eso saqué los fondos de pensiones que tenía en el Reino Unido y los invertimos en 2 apartamentos aquí, que ahora se han convertido en mi pensión. Los tengo alquilados al mercado turístico. Dick James también forma parte del grupo de Rory. Decidió residir en Portugal por motivos de salud, pues sufre una enfermedad autoinmune. Pero si el Brexit significa que perderá sus derechos como ciudadana europea, no tendrá más remedio que regresar al Reino Unido. If I have to go back to the UK because of lack of funds, it will be disastrous to my health. Si tengo que volver al Reino Unido por falta de liquidez, será desastroso para mi salud, porque con mi enfermedad mi organismo reacciona mejor con un clima templado. Estos británicos residentes en el Algarve portugués se sienten muy decepcionados por cómo la embajada británica ha gestionado el proceso del Brexit. Es escandalosa la falta de información en la que nos tienen. Hicimos 135 preguntas a nuestras embajadas y aún siguen sin respuesta. La comunidad británica del Algarve vive en la incertidumbre desde el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El 18 de diciembre el embajador británico se reunirá con ellos. Entonces esperan obtener respuestas a sus muchas dudas respecto a su situación. Miles de manifestantes claman en Argentina por los asesinatos a mujeres y sobre todo por las reiteradas sentencias benignas de jueces que en la violación ven consentimiento y en el homicidio un mero accidente. Las protestas por la sentencia de la manada en España tienen continuidad con otros casos en Argentina. Miles de mujeres indignadas se han manifestado en Buenos Aires tras la absolución de los acusados del asesinato de Lucía Pérez. La muerte de esta adolescente en 2016 en Mar del Plata conmocionó a los argentinos. Según contó la primera fiscal encargada del caso, Lucía, que solo tenía 16 años, fue drogada, violada y empalada. 2 años después, la justicia ha declarado inocentes del asesinato a los 3 implicados y solo ha condenado a 2 de ellos por venderle estupefacientes. Al grito de Ni una más, colectivos feministas y agrupaciones sociales, políticas y sindicales se han echado a la calle para pedir que ni esta muerte ni la de ninguna otra mujer quede impune. La madre de Lucía Pérez condenó con palabras muy duras la sentencia. La terminaron de violar los jueces. Los jueces la violaron con la condena que dieron.
Pese a que el fiscal solicitó cadena perpetua para los acusados, el tribunal estimó que la joven mantuvo relaciones sexuales consentidas y que no fue asesinada, sino que murió de un paro cardíaco por sobredosis. Este caso es una gota más en un océano de indignación contra los feminicidios en Argentina, un país en el que entre 2008 y 2017 se registró un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas, como denunció un grupo de activistas con esta puesta en escena. Claudia Sheinbaum, primera alcaldesa de Ciudad de México, es un símbolo paralelo a Andrés López Obrador en la presidencia del país. Con prestigio profesional como física e ingeniera energética, de izquierda, tiene el reto de intentar gobernar el tremendo caos de 9 millones de personas que componen la capital mexicana. Por primera vez, una mujer dirigirá el gobierno de Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del mundo. Se trata de la izquierdista Claudia Sheinbaum, física y doctora en ingeniería energética, elegida en las urnas con el 48% de los votos. ¡Claudia, doctora, ya eres gobernadora! Acudió a jurar el cargo en el ayuntamiento acompañada por su mentor, Andrés Manuel López Obrador. Y hacer guardar la Constitución. De hecho, ha adoptado como suyo el lema del nuevo presidente mexicano de no utilizar nunca la fuerza para reprimir al pueblo, un lema que acompañó de un anuncio estrella, recibido entre vítores, la disolución definitiva del Cuerpo de Granaderos, la policía antimotines de la capital mexicana. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar o actuar de forma distinta. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. También ha prometido acabar con la corrupción y combatir los elevados índices de violencia y criminalidad en esta ciudad de 8 millones de habitantes, 20 si se incluye la periferia. Su gabinete será el primero paritario en la historia de la capital mexicana e incluirá una cartera dedicada a la igualdad de género. La llegada al poder de Claudia Sheinbaum genera esperanza y entusiasmo entre la ciudadanía. Esperanza para detener la masacre de civiles en la guerra del Yemen. La ONU ha anunciado un acuerdo entre el gobierno yemení y los rebeldes hutíes para el intercambio de prisioneros. Suecia acoge las conversaciones de paz. Acuerdo entre el gobierno y los rebeldes yemeníes. Ambas partes han firmado el intercambio de centenares de prisioneros durante unas negociaciones, las primeras en más de 2 años, llevadas a cabo en Suecia. El enviado de la ONU en Yemen instó a que estas promesas se cumplan. Todos ustedes han expresado su compromiso para alcanzar una solución política. Los próximos días serán clave. Es importante, es un evento significativo. No permitan que ninguno de nosotros renuncie a pesar de los desafíos a los que nos podemos enfrentar. Permítanos trabajar con buena voluntad y con energía, compromiso y convicción. Y estoy seguro de que enviaremos un mensaje de paz a la gente de Yemen. El Comité Internacional de la Cruz Roja se congratuló por este acuerdo, un acuerdo del que se espera reducir el número de víctimas y el nivel de hambruna que este conflicto está dejando en el país. Desde marzo de 2015 los combates en Yemen han dejado cerca de 10.000 muertos y más de 56.000 heridos, aunque las ONGs estiman que el balance real es mucho más alto. Con el centenario del nacimiento del director de cine sueco Ingmar Bergman se han celebrado no solo sesiones especiales de su filmografía en todo el mundo, sino también un documental que fija su atención en una personalidad desatada, en donde su experiencia dolorosa en la vida personal y familiar se vuelca en los personajes de sus películas. La Noche del Cine Europeo en Budapest rinde homenaje al cineasta sueco Ingmar Bergman en el centenario de su nacimiento. El documental Bergman, un año en su vida, de la directora sueca Jane Magnusson, se centra en 1957, un año crucial en la vida del director de Sonata de Otoño, Persona o Fanny Alexander. Bergman ayudó a muchas generaciones a descubrir sentimientos y emociones desde ángulos nuevos y diferentes.
La generación más joven no conoce muy bien toda la obra de Bergman y este documental es perfecto para que los jóvenes se adentren en su mundo. La cinta no intenta crear una figura idealizada de Bergman, al contrario, trata de mostrar su verdadera personalidad, con su fama de viejo gruñón, padre terrible y ambiguo intelectual afín a las ideas de Hitler. En la década de 1930, Bergman era un adolescente que viajó a Alemania como estudiante. Hitler lo impresionó, más tarde lo confesaría. Esta película lo menciona e incluso ahonda en el apoyo del cineasta a Hitler incluso después de 1945. Bergman tardó demasiado tiempo en darse cuenta de lo que realmente sucedió durante la época nazi en Alemania. 1957, año en que se estrenaron El séptimo sello y Fresas salvajes, fue un año de gran actividad para Bergman. Tenía entre manos nada menos que 6 producciones, con tan solo 38 años y 6 hijos de 3 mujeres diferentes. Bergman nos habla de sí mismo en todas sus películas. Los actores son sus herramientas para transmitir sus inquietudes, dudas y temores. Así encontró la forma de contarnos el caos de su vida privada, de tal manera que podemos reconocernos en sus problemas. Bergman, un año en su vida, está nominada al Premio del Cine Europeo al Mejor Documental. Los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de diciembre en Sevilla. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Ya saben que pueden informarse también al momento en nuestras redes sociales. Volvemos mañana viernes a las 10 de la noche, hora central europea. Gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.